Vendré cada noche, bromeó el ranchero. La joven apache respondió, muéstralo, no lo digas. El sol comenzaba a descender sobre las colinas doradas que rodeaban el pequeño rancho del viejo ranchero. Su nombre era Don Manuel, un hombre de mediana edad que había pasado toda su vida entre el polvo, los caballos y el sonido constante del viento que atravesaba las praderas. Cada día era igual al anterior, o al menos eso pensaba él, levantarse antes del amanecer, alimentar a los animales, arreglar cercas y cuidar los campos. Sin embargo, a pesar de la rutina, siempre había algo que mantenía su curiosidad despierta, la vida de los apaches que vivían en las cercanías de la reserva. La joven apache, llamada Nayeli, era diferente a cualquier persona que don Manuel hubiera conocido. Su cabello negro caía libre sobre sus hombros y sus ojos, profundos y atentos, parecían captar incluso el más pequeño cambio en su entorno. Desde pequeña había aprendido a respetar la tierra, a escuchar los sonidos de los animales y a reconocer los ciclos de la naturaleza. Para ella, la vida era un equilibrio constante entre la comunidad, la familia y el mundo que la rodeaba. Aquella tarde, don Manuel decidió acercarse a los límites de la reserva. No era raro que los apaches caminaran cerca del rancho, y a veces los observaba de lejos, siempre con respeto, pero con una curiosidad que no podía ocultar. Nayeli, por su parte, estaba sentada cerca de un río que serpenteaba suavemente entre los árboles, lavando utensilios y recogiendo agua fresca. Su postura era tranquila, pero su mirada no perdía detalle de los movimientos a su alrededor. Don Manuel, montado en su caballo, se acercó despacio, intentando parecer confiado pero sin invadir el espacio de la joven. Buenas tardes, saludó con voz firme, pero amable. Nayeli levantó la mirada y lo observó en silencio, evaluando si debía responder. Después de unos segundos, inclinó la cabeza levemente, aceptando el saludo sin pronunciar una palabra. Era un encuentro sencillo, casi casual, pero lleno de significado. Ambos sabían que venían de mundos distintos, con costumbres distintas y formas distintas de entender la vida. Sin embargo, había algo en la curiosidad mutua que los acercaba. Don Manuel estaba acostumbrado a los animales, a la tierra y a la soledad, mientras que Nayeli vivía rodeada de historias antiguas, canciones de su pueblo y enseñanzas transmitidas de generación en generación. El ranchero sonrió, tratando de romper la tensión. Me gusta cómo fluye el río aquí, dijo, señalando las aguas claras que reflejaban los últimos rayos del sol. Nayeli asintió, pero sin añadir palabras. La joven estaba acostumbrada a medir las acciones más que las palabras, un gesto o un movimiento valían más que cualquier declaración. Don Manuel comprendió que, para ganarse su confianza, debía mostrar respeto y paciencia. A lo largo de la tarde, conversaron de manera tímida. Don Manuel hablaba de su rancho, de los animales que cuidaba, de los días largos y de la soledad que a veces lo acompañaba. Nayeli escuchaba con atención, a veces haciendo preguntas simples sobre cómo funcionaba la vida en un rancho. Sus preguntas eran directas, pero cargadas de curiosidad genuina. No se trataba de entrometerse, sino de entender. Mientras hablaban, los sonidos del entorno acompañaban la conversación. El viento susurraba entre los árboles, las hojas crujían y el agua del río corría con calma. De vez en cuando, un pájaro alzaba el vuelo, cortando la armonía con su canto. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde cada instante era una mezcla de tranquilidad y expectación. Don Manuel notó que Nayeli no solo escuchaba sus palabras, sino también el ritmo de la naturaleza a su alrededor. Era evidente que su conexión con el mundo era profunda. El ranchero decidió hacer una broma ligera para aliviar la formalidad del encuentro. Si me quedo por aquí, tal vez termine viniendo cada noche, dijo con una sonrisa, imaginando que la joven reaccionaría con diversión. Nayeli, sin perder la compostura, lo miró con seriedad. Sus ojos brillaron con un destello de desafío y respondió, muéstralo, no lo digas. Aquella frase, simple pero directa, marcó un antes y un después. Para Nayeli,
las palabras sin acción no tenían valor. Para don Manuel, fue un reto que no esperaba. Por primera vez, sintió que debía demostrar más que hablar, debía actuar con honestidad y constancia para ganarse la confianza de la joven apache. Conforme el sol desaparecía detrás de las colinas, la luz dorada se transformó en sombras alargadas que cubrían el paisaje. Don Manuel se despidió con un gesto respetuoso y regresó a su rancho, mientras Nayeli continuaba sus tareas, observando de reojo al hombre que, aunque extranjero a su mundo, parecía interesado en aprender y respetar lo que ella valoraba. Esa noche, al mirar las estrellas desde la ventana de su pequeña casa, don Manuel no podía dejar de pensar en la frase de Nayeli. Muéstralo, no lo digas. Cada palabra se repetía en su mente, como un eco que le recordaba que la vida no se medía solo en promesas, sino en acciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito distinto al cuidado de su rancho, demostrar con hechos su respeto y su intención sincera. Para Nayeli, la visita del ranchero no significaba nada extraordinario, pero sí despertó una curiosidad cautelosa. Observaba la manera en que él interactuaba con su entorno, cómo respetaba los límites de la reserva y cómo intentaba acercarse sin invadir. Era prudente, pero perceptiva, cada gesto decía más que 1000 palabras. La joven comprendía que la paciencia sería clave para entender si aquel hombre realmente podía cumplir con lo que decía. La primera parte de su historia conjunta terminaba con una sensación de expectativa. Dos mundos distintos, dos personas con costumbres diferentes, pero una curiosidad compartida que los unía de manera silenciosa. Cada uno regresó a su espacio, con la mente ocupada por la presencia del otro, y con la certeza de que el encuentro de esa tarde no sería el último. El paisaje, con sus colinas, su río y los sonidos del viento, parecía un testigo silencioso de aquel inicio. Allí, entre la rutina del rancho y las tradiciones de la joven apache, comenzaba una historia que se desarrollaría a través de actos, más que de palabras. La tarde se cerraba con la promesa de futuras noches, de futuras demostraciones de respeto y confianza, aunque ninguno aún supiera cómo se desarrollarían esos encuentros. La noche siguiente al encuentro junto al río, don Manuel no podía concentrarse en sus tareas habituales. Cada paso que daba entre los animales y los campos le recordaba la frase de Nayeli, muéstralo, no lo digas. Se dio cuenta de que su broma, aunque ligera y sin intención de ofender, había generado un desafío real. No era un juego superficial, era una prueba de paciencia, respeto y sinceridad. Decidió que, antes de volver a ver a la joven, debía prepararse. Revisó sus herramientas, organizó sus caballos y pensó en la manera más discreta de acercarse a la reserva sin perturbar el entorno. Sabía que la confianza de Nayeli no se ganaba con palabras, sino con acciones cuidadosas y consistentes. El desafío que ella le había lanzado requería más que buenas intenciones, requería constancia. Cuando llegó la noche, montó su caballo y avanzó lentamente hacia el río donde la joven solía estar. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el paisaje con un resplandor plateado. Cada sombra, cada árbol, parecía cobrar vida bajo la luz de la luna. Don Manuel sentía la tensión de ese primer encuentro nocturno, no era solo un paseo, era una oportunidad de demostrar que sus palabras podían convertirse en hechos. Al acercarse, notó que Nayeli ya estaba allí, sentada en la orilla del río. Ella lo observaba sin sorpresa, como si hubiera esperado su visita. No dijo nada, pero su mirada era suficiente para transmitir una mezcla de curiosidad y desafío. Don Manuel bajó del caballo con cuidado, asegurándose de que su presencia no interfiriera con la tranquilidad del lugar. Buenas noches, dijo él con voz baja, respetuosa. Buenas noches, respondió ella, con la misma calma que la había caracterizado el día anterior. El silencio se extendió entre ellos, lleno de significados ocultos. Nayeli no necesitaba palabras para evaluar al hombre frente a ella, sus gestos, la manera en que se movía, incluso la forma en que respiraba, decían mucho más. Para ella, la sinceridad no estaba en lo que alguien decía, sino en lo que mostraba a través de sus acciones. Don Manuel decidió empezar con algo sencillo.
Recogió algunas piedras que había visto dispersas cerca del río y comenzó a construir un pequeño refugio improvisado para proteger a los animales que podían acercarse durante la noche. No era necesario que Nayeli lo observara, pero su intención era clara, demostrar que podía actuar con cuidado y respeto hacia el entorno. La joven, intrigada, se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente. Observaba cómo él trabajaba, cómo sus manos, acostumbradas al manejo de caballos y herramientas, se adaptaban al terreno y a los elementos naturales que lo rodeaban. Por primera vez, don Manuel se sintió juzgado no por su palabra, sino por sus actos, y esa sensación lo motivó a concentrarse aún más en cada movimiento. «Estás haciendo esto por mí», comentó Nayeli después de un rato, rompiendo el silencio. «No solo por ti», respondió él. «Lo hago porque así deben hacerse las cosas. Si uno promete algo, debe cumplirlo». Ella lo miró con interés, sin sonreír, pero con un brillo en los ojos que indicaba que sus palabras no habían pasado desapercibidas. Para Nayeli, la coherencia entre pensamiento y acción era fundamental. Un hombre podía hablar mucho, pero si sus actos no coincidían con sus palabras, carecía de valor. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a caminar juntos por la orilla del río. No hablaban demasiado, porque las palabras podían ser innecesarias, sus movimientos y la atención mutua creaban una comunicación silenciosa y efectiva. Don Manuel se dio cuenta de que, para Nayeli, cada paso debía ser considerado, cada acción medida. La joven estaba acostumbrada a la vigilancia constante de su entorno, a la necesidad de protegerse y a evaluar cuidadosamente a quienes se acercaban a su mundo. El primer giro real de esta historia ocurrió cuando escucharon un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Era un crujido inusual, seguido por el sonido de ramas moviéndose rápidamente. Don Manuel se tensó, sabiendo que no podía improvisar. La seguridad de ambos dependía de su capacidad para reaccionar con calma. Nayeli, sin miedo visible, se adelantó unos pasos para observar mejor. Su experiencia en el bosque le daba ventaja, conocía los sonidos de los animales, los patrones del viento y las señales que indicaban peligro. «No es un animal grande», susurró Nayeli, evaluando la situación. «Pero debemos estar atentos». Don Manuel asintió, admirando su calma y seguridad. Por primera vez, sintió que la frase de Nayeli iba más allá de un simple desafío, se trataba de una prueba real de su capacidad para actuar con responsabilidad, incluso en situaciones inesperadas. Se dio cuenta de que, para ganarse su respeto, no bastaba con cumplir su palabra en momentos fáciles, debía demostrar consistencia y valentía. Decidieron acercarse lentamente al origen del sonido, manteniendo el silencio y observando cada movimiento del bosque. Las sombras creadas por la luna hacían que los árboles parecieran gigantes silenciosos, y cada crujido de ramas aumentaba la tensión. Don Manuel sentía su corazón latiendo con fuerza, pero su experiencia en el rancho le permitió mantener la calma y moverse con seguridad. Al acercarse un poco más, descubrieron que un ciervo joven estaba atrapado entre unas ramas caídas. No había peligro real para ellos, pero sí una oportunidad de demostrar compasión y cuidado hacia los animales, algo que ambos valoraban profundamente. Don Manuel actuó primero, liberando cuidadosamente al ciervo sin lastimarlo. Nayeli observaba cada gesto, y cuando el animal finalmente escapó hacia el bosque, sus ojos brillaron con aprobación silenciosa. «¿Ves?», dijo ella finalmente. «No solo dijiste que vendrías, lo demostraste». Don Manuel sonrió, aunque sabía que el camino apenas comenzaba. La joven le había permitido mostrar su intención, pero la prueba real era mantener esa coherencia en el tiempo. Cada noche, cada gesto, cada acción contaba. Para Nayeli, las demostraciones superficiales carecían de valor, lo importante era la constancia y la autenticidad. Después de ese pequeño episodio, continuaron caminando y conversando de manera pausada. Don Manuel compartió algunas historias de su infancia en el rancho, mientras Nayeli hablaba sobre la vida en su comunidad, las tradiciones y la importancia de respetar la naturaleza. La conversación era simple, pero profunda,
porque ambos escuchaban con atención y comprendían la perspectiva del otro. La noche pasó lentamente, y cuando finalmente regresaron al lugar donde don Manuel había dejado su caballo, el cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. No había urgencia, no había prisas, lo que importaba era el entendimiento mutuo y la forma en que cada acción reforzaba la confianza naciente entre ellos. Antes de despedirse, Nayeli lo miró fijamente y dijo: «Mañana, si realmente quieres venir, debes seguir mostrando que tus palabras valen». Don Manuel asintió, comprendiendo que este primer giro de la historia no era solo un encuentro nocturno, sino un inicio de algo mucho más profundo, la construcción de un respeto mutuo basado en hechos, no en promesas. Cada noche futura representaría un desafío, una oportunidad de demostrar que podía cumplir lo que decía, y que su interés en la joven no era superficial ni pasajero. Mientras regresaba al rancho, pensaba en la importancia de esa primera prueba real. La vida no se trataba solo de acciones grandiosas, sino de pequeños gestos consistentes, de demostrar respeto y consideración en cada momento. Para Nayeli, cada acción contaba, y don Manuel sabía que su habilidad para adaptarse y actuar con cuidado definiría el futuro de su relación con ella. El primer giro de la historia, entonces, no era un conflicto dramático ni peligroso en su totalidad, sino un reto inicial que revelaba las expectativas y valores de la joven Apache. Para don Manuel, era una lección de paciencia, respeto y la necesidad de traducir palabras en actos concretos. El desafío estaba planteado, y ambos sabían que cada noche traería nuevas pruebas y nuevas oportunidades para demostrar integridad y sinceridad. Cuando don Manuel llegó a su rancho, la luz del amanecer iluminaba los campos y los animales comenzaban a moverse, ajenos a los desafíos de los humanos. Él, sin embargo, sentía que había dado un paso importante, había respondido al reto, había demostrado que podía actuar y, lo más importante, había aprendido que la confianza se construye con consistencia y cuidado. Esa noche y la siguiente serían un ensayo continuo de respeto, acción y paciencia. Para Nayeli, el primer giro de la historia había sido suficiente para despertar interés, pero no confianza completa. Para don Manuel, era un recordatorio de que las palabras son simples, pero las acciones tienen peso. El desafío estaba planteado, y ambos estaban listos para enfrentar las siguientes etapas de esta historia, donde cada noche, cada gesto y cada decisión contarían de manera significativa. Los días pasaban y don Manuel continuaba visitando el área cercana al río cada noche, cumpliendo la promesa tácita que había surgido del desafío de Nayeli. No era una rutina fácil, debía equilibrar sus responsabilidades en el rancho con los viajes nocturnos, cuidar su caballo y moverse con sigilo para no perturbar la tranquilidad de la joven ni del entorno. Cada noche era una prueba silenciosa de su compromiso, y cada acción tenía que ser medida y respetuosa. Nayeli, por su parte, observaba con atención. Ella no esperaba grandes gestos ni palabras elaboradas, lo que valoraba era la constancia. Cada noche, mientras don Manuel se acercaba, ella evaluaba si sus movimientos reflejaban respeto y sinceridad. La joven había aprendido que muchas personas prometían cosas que nunca cumplían, y su experiencia le enseñaba a no dejarse llevar por simples palabras. Sus ojos, siempre atentos, captaban hasta el más mínimo detalle, cómo se acercaba, cómo interactuaba con la naturaleza y cómo demostraba cuidado hacia lo que los rodeaba. El desarrollo del conflicto comenzó cuando un malentendido surgió durante una de las visitas. Don Manuel, sin mala intención, decidió recolectar algunas leñas secas cerca del río para encender un pequeño fuego y calentarse. Para él, era un acto natural, simplemente necesitaba calor en la noche. Sin embargo, Nayeli lo observó con desconfianza. Para ella, acercarse a la vegetación sin conocimiento podía alterar el equilibrio del entorno y afectar a los animales que vivían allí. No debemos tocar estas áreas, dijo Nayeli con firmeza. Incluso lo que parece pequeño puede tener consecuencias. Don Manuel se detuvo inmediatamente, sorprendido por la advertencia. No había considerado que sus acciones pudieran tener un impacto tan grande.
Este fue el primer conflicto verdadero que surgió entre ellos, una diferencia de perspectivas y prioridades. Por un lado, él veía la naturaleza como algo que podía usar con cuidado, por otro, Nayeli la veía como un ecosistema vivo, delicado y digno de respeto absoluto. Lo entiendo, respondió don Manuel, bajando la leña y mirando alrededor con atención. No sabía que podría causar algún daño. Gracias por advertirme. La joven asintió, pero su expresión mostraba que la confianza debía ganarse con más cuidado. Don Manuel comprendió que cumplir la palabra vendré cada noche no era suficiente, debía actuar con conciencia y aprender a adaptarse a la forma en que Nayeli veía el mundo. Esa noche fue una lección silenciosa sobre la importancia de observar, escuchar y actuar con respeto. A partir de ese momento, cada visita se convirtió en un ejercicio de aprendizaje mutuo. Don Manuel comenzó a preguntar más, a observar más, a anticipar lo que Nayeli valoraba y lo que consideraba sagrado. Ella, a su vez, empezó a enseñarle pequeñas cosas sobre su entorno, como identificar los rastros de animales, cuáles plantas eran útiles y cuáles debían dejarse intactas, y cómo el sonido del viento podía indicar la presencia de alguien o algo cercano. Este desarrollo del conflicto no solo estaba basado en diferencias de opinión, sino también en la necesidad de comprensión y adaptación. Don Manuel estaba acostumbrado a imponer soluciones rápidas en su rancho, mientras que Nayeli funcionaba con paciencia y observación detallada. Cada paso que él daba debía estar alineado con el respeto a sus enseñanzas. Con el tiempo, este choque de perspectivas se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, donde ambos podían mostrar su carácter y valores a través de acciones concretas. Una noche, mientras caminaban por la orilla del río, Nayeli lo llevó a una zona más profunda del bosque. Allí, le mostró un pequeño claro donde crecía una planta que era utilizada por su comunidad para curar heridas leves. Explicó que esta planta debía tratarse con cuidado, y que su recolección requería conocimiento y respeto. Si tomas demasiado, podrías dañar la planta y afectar a quienes dependen de ella, dijo Nayeli, mientras sus manos tocaban delicadamente las hojas. Don Manuel escuchó con atención y asintió. Comprendió que el desarrollo del conflicto también implicaba aprender a ceder y reconocer que su forma de hacer las cosas no siempre era la correcta. Cada enseñanza de Nayeli se convirtió en un desafío que requería humildad y apertura de mente. La relación entre ambos se estaba formando no sobre el encanto superficial, sino sobre la autenticidad, la paciencia y la capacidad de adaptación. No todo fue fácil ni tranquilo. Durante una de las noches más frías, don Manuel cometió un error, encendió un pequeño fuego cerca del río, sin darse cuenta de que la tierra estaba cubierta de hojas secas acumuladas por el viento. Nayeli lo observó alarmada cuando una chispa voló y cayó sobre el suelo, provocando un pequeño incendio que logró controlar rápidamente. Debes tener más cuidado, dijo Nayeli, su voz cargada de tensión. La naturaleza puede castigarnos si no la respetamos. Don Manuel se disculpó, sintiendo el peso del error. Esta experiencia reforzó la idea de que demostrar compromiso no significaba simplemente aparecer, sino actuar con atención, conocimiento y consideración constante. La joven apache no estaba interesada en acciones superficiales, cada acto debía reflejar aprendizaje y responsabilidad. A medida que los días pasaban, surgieron momentos de tensión, pero también de cercanía. Don Manuel comenzó a reconocer los patrones del bosque y el río, aprendiendo a moverse sin alterar el entorno. Nayeli, por su parte, empezó a confiar gradualmente en sus acciones, observando que su respeto por la naturaleza no era solo una palabra vacía, sino una práctica constante. El conflicto inicial se transformó en un aprendizaje compartido, donde cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento mutuo. El desarrollo del conflicto también incluyó momentos de introspección para don Manuel. Cada visita nocturna lo obligaba a reflexionar sobre sus propias costumbres, su forma de interactuar con la naturaleza y cómo su perspectiva del mundo debía adaptarse para coexistir con la de Nayeli. Comprendió que la vida no consistía solo en cumplir promesas, sino en vivir con coherencia y respeto hacia los demás y hacia el entorno.
Nayeli, mientras tanto, aprendió a valorar la constancia y la intención detrás de las acciones de don Manuel. Aunque al principio sus visitas eran un motivo de desconfianza, con el tiempo reconoció que él realmente estaba comprometido a demostrar respeto y a aprender. Esto generó un cambio en su percepción, lo que comenzó como un desafío se convirtió en una interacción enriquecedora, donde ambos podían enseñarse y aprender mutuamente. El desarrollo del conflicto llegó a su punto culminante cuando una noche, mientras cruzaban una zona del bosque, encontraron una pequeña cría de zorro atrapada en un arbusto. El animal estaba asustado y se movía de manera inquieta, intentando liberarse. Nayeli rápidamente evaluó la situación y le indicó a don Manuel cómo ayudar sin lastimar al zorro ni dañarlo. Debemos actuar con cuidado, dijo. Cada movimiento cuenta. Don Manuel siguió sus instrucciones con precisión. Con delicadeza, liberó al animal, asegurándose de que no se lastimara. Cuando la cría escapó y desapareció entre los árboles, ambos compartieron una mirada de complicidad. Este momento simbolizaba el resultado del desarrollo del conflicto, la combinación de acción, aprendizaje, paciencia y respeto mutuo. Esa noche, mientras regresaban al río, don Manuel reflexionó sobre lo que había aprendido. El conflicto inicial no era un obstáculo, sino un camino para crecer. La interacción con Nayeli le había enseñado a actuar con conciencia y a valorar la constancia sobre las palabras. Cada error y cada corrección eran oportunidades para demostrar carácter y aprendizaje. Nayeli también reflexionó mientras caminaba a su lado. Observaba cómo don Manuel no solo cumplía con su promesa de visitar cada noche, sino que también incorporaba sus enseñanzas en cada acción. Esto fortalecía su respeto y le daba la certeza de que aquel hombre no solo decía cosas, sino que las convertía en hechos reales. La joven comprendió que la paciencia y la vigilancia eran clave para evaluar si alguien era digno de confianza. Con cada noche que pasaba, la relación entre ellos se volvía más sólida y compleja. El desarrollo del conflicto no se trataba de confrontación constante, sino de aprendizaje y adaptación. Ambos habían comprendido que para que la palabra de don Manuel tuviera valor, debía estar acompañada de acciones coherentes y cuidadosas. Cada gesto contaba, y cada decisión reflejaba la autenticidad de sus intenciones. Así, la historia avanzaba lentamente hacia un entendimiento más profundo. Lo que comenzó como un desafío, una prueba inicial, se transformó en un aprendizaje compartido lleno de respeto, atención y crecimiento mutuo. La vida de don Manuel ya no era solo la rutina del rancho, y la existencia de Nayeli no se limitaba solo a las enseñanzas de su comunidad. Ambos habían encontrado un punto de conexión donde la paciencia, la acción y la intención sincera podían crear un vínculo único. La noche terminó con un cielo despejado, lleno de estrellas brillantes que reflejaban la serenidad del río y el bosque. Ambos se despidieron con un gesto respetuoso, sabiendo que cada encuentro futuro sería otra oportunidad para demostrar compromiso, aprender y crecer juntos. El conflicto inicial había evolucionado, ya no era un choque de perspectivas, sino un camino de enseñanza y fortalecimiento de valores. Las noches continuaban con la misma rutina silenciosa, pero un aire de tensión comenzó a percibirse en el ambiente. Don Manuel y Nayeli habían aprendido a confiar el uno en el otro, pero la naturaleza era impredecible, y la paciencia y habilidad de ambos serían puestas a prueba de manera inesperada. Esa noche, el río estaba más agitado que de costumbre, y el viento traía un frío húmedo que hacía que los árboles se movieran con fuerza. Cada sonido se amplificaba, el crujido de las ramas, el murmullo del agua y el ulular lejano de un búho creaban un escenario tenso, casi teatral. Don Manuel avanzaba con cuidado, guiando su caballo mientras mantenía los ojos atentos al entorno. Nayeli caminaba delante, observando cada sombra, cada movimiento entre los árboles. Todo parecía normal al principio, pero pronto escucharon un ruido diferente, un lamento débil, que provenía de un arbusto cercano. La joven se detuvo, levantando la mano para indicar silencio. Don Manuel descendió del caballo, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Sabía que este momento sería decisivo, la frase "muéstralo"
no lo digas retumbaba en su mente con fuerza renovada. Escucha, susurró Nayeli. Alguien o algo necesita ayuda. Don Manuel se acercó lentamente, tratando de mantener la calma mientras el lamento se hacía más evidente. Al llegar, descubrieron a un cachorro de lobo atrapado entre unas rocas y ramas caídas. El animal estaba asustado, intentando liberarse sin éxito, y cada movimiento aumentaba el riesgo de lastimarlo. La tensión era palpable, un movimiento en falso podía lastimar al cachorro, y la velocidad con que se movía era impredecible. Debemos actuar rápido, pero con cuidado, dijo Nayeli, con voz firme y decidida. Si no lo hacemos bien, podríamos lastimarlo. Don Manuel asintió, comprendiendo que este era el momento que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Ya no se trataba solo de aparecer cada noche o de mostrar respeto, ahora su habilidad para actuar con precisión, paciencia y calma definiría la confianza de Nayeli hacia él. Cada lección de las noches anteriores se puso en práctica, observación, cuidado, respeto por la naturaleza y constancia en la acción. Se acercó con cuidado, colocando sus manos sobre las ramas que atrapaban al cachorro. Nayeli lo guiaba, señalando qué movimientos eran seguros y cuáles podían causar daño. La tensión aumentaba con cada segundo, el cachorro lloraba suavemente, con miedo, y don Manuel sentía la responsabilidad de su seguridad de manera intensa. Cada respiración era medida, cada gesto controlado. Mientras liberaban al animal, una rama se soltó inesperadamente y cayó cerca de don Manuel, haciendo que se tambaleara. Nayeli reaccionó al instante, ayudándolo a mantener el equilibrio y evitando que el cachorro se lastimara en la caída. En ese momento, don Manuel comprendió que la cooperación y la confianza mutua eran esenciales, solo trabajando juntos podían enfrentar situaciones imprevisibles. Tras varios minutos de esfuerzo cuidadoso, lograron liberar al cachorro. Este, agotado y aún asustado, se alejó lentamente hacia la seguridad del bosque, deteniéndose un instante para mirar a los dos antes de desaparecer entre los árboles. La sensación de alivio fue inmensa. Don Manuel respiró profundamente, consciente de que aquel momento era el punto culminante de todas sus visitas nocturnas, la prueba definitiva de que sus palabras podían transformarse en acciones reales y significativas. Lo hicimos, dijo Nayeli, con una mezcla de orgullo y alivio en su voz. Pero recuerda, esto no es solo una victoria, es una responsabilidad. Cada acción tiene consecuencias. Don Manuel asintió, comprendiendo plenamente el significado de sus palabras. Cada error anterior, cada corrección y cada enseñanza de Nayeli lo habían preparado para ese instante. No se trataba de un logro superficial, sino de demostrar que podía actuar con integridad, consideración y respeto, incluso bajo presión. Este clímax de la historia no era solo un acto heroico, sino una prueba de carácter, paciencia y aprendizaje compartido. Después de liberar al cachorro, continuaron su camino de regreso al río, en un silencio cargado de significado. Cada uno estaba inmerso en sus pensamientos, don Manuel reflexionaba sobre la importancia de la acción consciente y la responsabilidad, mientras Nayeli meditaba sobre la paciencia y la atención necesarias para evaluar la sinceridad de las personas. La experiencia había profundizado su vínculo, basado no en palabras superficiales, sino en la autenticidad de las acciones. El clímax no terminó allí. Mientras caminaban, un viento más fuerte levantó ramas caídas y hojas secas, dificultando su avance. Don Manuel tomó la iniciativa, ayudando a Nayeli a superar los obstáculos sin apresurarse, con cuidado y precisión. Este momento reforzó la importancia de la cooperación y el aprendizaje mutuo, no solo debían actuar con respeto hacia la naturaleza, sino también entre ellos, apoyándose y confiando en las habilidades del otro. Al llegar al río, la luz de la luna reflejaba el agua con un brillo plateado que parecía celebrar su éxito silencioso. El aire estaba lleno de calma después de la tensión y la sensación de logro era profunda. Don Manuel y Nayeli compartieron una mirada que transmitía algo más que palabras, comprensión, respeto y confianza.
Todo lo vivido hasta ese momento había culminado en esta experiencia, el momento decisivo que consolidaba su relación de manera intangible pero firme. Ahora entiendo, dijo don Manuel, rompiendo el silencio. La confianza no se gana con palabras, ni siquiera con promesas. Se gana con cada acción, con cada cuidado, con cada momento que demuestra respeto y compromiso. Nayeli lo miró, y por primera vez, una sonrisa ligera apareció en su rostro. No era una sonrisa exagerada ni efusiva, sino un gesto que transmitía aprobación y reconocimiento. Significaba que había comprendido que don Manuel estaba dispuesto a aprender, a adaptarse y a actuar con responsabilidad, incluso en situaciones inesperadas. El clímax de la historia también sirvió para profundizar la comprensión de ambos sobre el entorno natural y su interdependencia. Cada árbol, cada animal y cada sonido del bosque se convirtió en un recordatorio de que la vida es un delicado equilibrio, y que la atención, la paciencia y el respeto son esenciales para coexistir armoniosamente. Don Manuel aprendió que su presencia no debía alterar ese equilibrio, y Nayeli comprendió que podía confiar en alguien que actuaba con conciencia y cuidado. Esa noche, mientras regresaban al punto de partida, el cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. El aire estaba fresco y limpio, y cada paso que daban parecía reafirmar la conexión silenciosa que habían construido. Don Manuel entendió que el clímax no era un final, sino un punto de inflexión. A partir de ese momento, sus visitas nocturnas tenían un propósito más profundo que cumplir una promesa. Eran oportunidades para demostrar integridad, aprendizaje y respeto continuo. Nayeli, caminando a su lado, también reflexionó sobre lo ocurrido. Cada prueba, cada pequeño desafío, había servido para confirmar la autenticidad de don Manuel. No se trataba solo de que apareciera cada noche, sino de que sus acciones reflejaran su intención sincera. Esta experiencia fortaleció su confianza, pero también le recordó que la paciencia y la observación eran claves para mantener esa confianza a lo largo del tiempo. El clímax de la historia demostró que las palabras iniciales, aunque ligeras o incluso bromistas, podían convertirse en actos significativos si se acompañaban de constancia, aprendizaje y cuidado. La frase "muéstralo, no lo digas" había dejado de ser un simple desafío y se transformó en un principio que guiaba cada acción y cada decisión de don Manuel. Finalmente, al despedirse esa noche, ambos comprendieron que la experiencia había cambiado su relación de manera irreversible. La confianza se había establecido, pero no como un vínculo superficial, era un respeto profundo, basado en la observación, la acción y la comprensión mutua. Cada paso del clímax había reforzado la idea de que la vida requiere responsabilidad, paciencia y consideración, y que la autenticidad se demuestra con hechos, no con palabras. El cielo, ya teñido de los primeros rayos del sol, parecía reflejar la calma después de la prueba. Don Manuel regresó a su rancho con la sensación de haber superado un obstáculo importante, no solo físico sino emocional y moral. Nayeli se quedó junto al río, observando cómo la luz iluminaba el bosque y recordando que la paciencia y la atención siempre serían necesarias para evaluar la sinceridad de aquellos que se acercan a su mundo. El clímax de la historia cerró un ciclo de tensión y aprendizaje, preparando el terreno para el desenlace. Don Manuel había demostrado que podía actuar con respeto, adaptarse a las enseñanzas de Nayeli y enfrentar situaciones inesperadas con calma y precisión. Nayeli, por su parte, reconoció la autenticidad de sus acciones y la disposición a aprender, consolidando un vínculo de respeto mutuo que trascendía palabras y promesas superficiales. Los días siguientes al clímax fueron diferentes para don Manuel. Ya no se trataba simplemente de visitar el río o cumplir con la promesa de estar allí cada noche, ahora había un propósito más profundo en sus acciones. Cada paso que daba al acercarse a la reserva estaba guiado por la conciencia de sus responsabilidades y la necesidad de demostrar respeto y constancia. La experiencia con el cachorro de lobo había dejado una enseñanza clara: las palabras por sí solas carecían de valor si no se respaldaban con hechos. Nayeli también percibió el cambio. La confianza que comenzó como una observación cautelosa se había transformado en un reconocimiento silencioso de la sinceridad de don Manuel.
Ya no miraba simplemente para evaluar, sino para aprender de sus gestos, para notar la manera en que adaptaba sus acciones al entorno y a las enseñanzas que ella le ofrecía. Este cierre no significaba el final de su relación, sino la consolidación de un vínculo basado en la autenticidad, la paciencia y la atención. Cada noche, al encontrarse junto al río, ambos se movían con una sincronía más natural. Don Manuel aprendió a anticipar los pequeños desafíos del entorno, ramas caídas, piedras sueltas o animales que cruzaban el camino. Nayeli, por su parte, comenzó a guiarlo no solo para proteger la naturaleza, sino también para enseñarle cómo comprender los ritmos del bosque, cómo escuchar el sonido del viento y cómo interpretar el movimiento de los animales. La cooperación entre ambos había alcanzado un nivel más profundo, cada acción se realizaba con atención plena, y cada gesto reflejaba respeto mutuo. Con el tiempo, comenzaron a compartir historias más personales, sin prisa, con la paciencia que requería la confianza recién establecida. Don Manuel hablaba de su infancia en el rancho, de los días largos en los campos, de los animales que había cuidado y de las lecciones que la soledad le había enseñado. Nayeli escuchaba atentamente, y luego compartía historias de su comunidad, las tradiciones que se transmitían de generación en generación, la relación con la tierra, la importancia de cada planta y de cada criatura del bosque. La conversación no era simplemente amena, era un intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecía a ambos, consolidando aún más su conexión. El desarrollo de este cierre también incluyó momentos de introspección. Don Manuel comprendió que la paciencia era tan importante como la acción. No podía apresurarse ni esperar resultados inmediatos. Cada demostración de respeto y cuidado tenía que ser constante, y la coherencia era más valiosa que cualquier gesto grandioso. Esta reflexión transformó su percepción de la relación, ya no era un desafío o un juego, sino un compromiso real con un mundo diferente al suyo, un mundo que debía aprender a valorar y respetar. Nayeli, por su parte, se dio cuenta de que la constancia y la sinceridad de don Manuel no eran superficiales. Su presencia nocturna, su atención al entorno y su disposición a aprender indicaban que sus acciones tenían un significado real. La joven comprendió que la confianza que otorgaba debía ser recíproca, si esperaba respeto por su entorno y sus valores, también debía reconocer el esfuerzo y la intención genuina del otro. Esta comprensión mutua fue la base del cierre de la historia, donde la relación se definía por hechos, cuidado y consideración constante. Un día, mientras caminaban por la orilla del río, Nayeli mostró a don Manuel un pequeño jardín natural que su comunidad había creado para cultivar plantas medicinales. Le explicó cuáles debían tratarse con cuidado, cuáles se podían recolectar y cómo hacerlo sin alterar el equilibrio del ecosistema. Don Manuel escuchó atentamente, tomando nota mental de cada detalle, y comenzó a colaborar, aprendiendo a respetar las enseñanzas de Nayeli y aplicarlas en sus acciones. Este momento simbolizaba el cierre de un ciclo, de la desconfianza inicial a la cooperación consciente y respetuosa. Los desafíos continuaban, pero ya no generaban tensión ni miedo, se convirtieron en oportunidades para aprender y fortalecer el vínculo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Nayeli encontró una cría de conejo atrapada entre arbustos densos. Don Manuel la ayudó a liberarla, moviéndose con cuidado y siguiendo las instrucciones de la joven. Cada pequeño acto reflejaba la enseñanza fundamental que había aprendido durante estas semanas: la acción consciente y respetuosa tiene un valor que las palabras nunca podrían igualar. A medida que la relación se consolidaba, surgió una armonía silenciosa. Don Manuel comprendió que su visita nocturna no era solo un gesto romántico o amistoso, sino una práctica diaria de respeto, paciencia y constancia. Nayeli, a su vez, vio que podía confiar en alguien que había demostrado repetidamente su intención genuina. Este entendimiento mutuo reflejaba el cierre de la historia, no como un final abrupto, sino como la construcción de una relación basada en hechos y acciones. El río, que había sido testigo de los primeros encuentros y desafíos, se convirtió en un símbolo de su relación. Sus aguas reflejaban la luz de la luna y del sol, mostrando un movimiento constante pero sereno,
recordando que la confianza y el respeto también requieren flujo y continuidad. Don Manuel y Nayeli aprendieron a moverse en ese flujo, adaptándose a los cambios, enfrentando desafíos y celebrando pequeños logros. Una de las reflexiones más profundas de don Manuel surgió una noche en que el viento soplaba con fuerza y los árboles parecían susurrar. Observando la serenidad de Nayeli mientras guiaba sus pasos, comprendió que la vida requiere equilibrio, la palabra debe estar respaldada por acción y la intención debe alinearse con el respeto y la responsabilidad. Esta comprensión le permitió actuar con más seguridad y confianza, sabiendo que cada acción era significativa y que cada gesto contaba. Nayeli también reflexionó sobre lo ocurrido. Cada prueba y cada desafío había fortalecido su capacidad de evaluar la sinceridad de los demás. Aprendió que la paciencia y la observación eran herramientas poderosas y que reconocer los esfuerzos genuinos de otros también era un acto de respeto. La confianza no se otorgaba de manera superficial, sino como resultado de la constancia, la atención y la coherencia en cada acción. A medida que las semanas se convertían en meses, la relación entre ellos se consolidaba aún más. Las visitas nocturnas de don Manuel se convirtieron en parte de su vida, no por obligación, sino por elección. Cada encuentro reflejaba la autenticidad de su compromiso, y cada interacción fortalecía el respeto mutuo. Lo que comenzó como un desafío ligero, muéstralo, no lo digas, se había transformado en un principio de vida. La coherencia entre palabra y acción define la confianza y la relación genuina. El cierre de la historia también incluyó la enseñanza sobre la observación y la adaptabilidad. Don Manuel aprendió a mirar más allá de lo superficial, a comprender que cada entorno y cada persona tienen sus propios valores y límites. Nayeli aprendió a reconocer y valorar la sinceridad de los esfuerzos de otros, incluso cuando sus costumbres y perspectivas eran diferentes a las propias. Esta comprensión mutua simbolizaba el cierre definitivo, la construcción de un vínculo basado en hechos, respeto y aprendizaje constante. Una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban sobre el río, don Manuel y Nayeli se sentaron juntos en la orilla, observando la calma del agua. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían, la historia había alcanzado su conclusión natural. La relación ya no dependía de bromas o pruebas, sino de una comprensión profunda y compartida. Cada gesto, cada acción y cada momento pasado juntos habían consolidado la confianza y el respeto que ambos valoraban. El cierre también reflejaba una lección universal, la importancia de actuar con integridad y coherencia en cualquier relación. Don Manuel había aprendido que aparecer por la noche no era suficiente, debía mostrar respeto, cuidado y constancia. Nayeli había comprendido que la paciencia y la observación son esenciales para reconocer la autenticidad. Juntos, habían creado un vínculo que trascendía palabras y promesas, demostrando que la verdadera confianza se construye con hechos y compromiso genuino. Finalmente, cuando don Manuel regresó a su rancho, la luz del amanecer bañaba los campos y los animales comenzaban a moverse con tranquilidad. Sentía una satisfacción profunda, había cumplido la promesa que surgió de un simple desafío, y lo había hecho con respeto, cuidado y constancia. Nayeli, observando desde la reserva, sentía la misma sensación de seguridad y reconocimiento, su desafío inicial había generado una relación basada en la autenticidad y la confianza real. El cierre de la historia no era un final abrupto, sino un nuevo comienzo. La frase muéstralo, no lo digas seguía siendo un recordatorio de que la coherencia entre palabra y acción define la autenticidad de cualquier vínculo. Don Manuel y Nayeli habían aprendido que la paciencia, la observación, el respeto y la constancia son elementos esenciales para construir relaciones genuinas, y que los pequeños actos pueden tener un valor inmenso cuando se realizan con intención y cuidado. El río, los árboles y el bosque seguían siendo testigos silenciosos de su historia, reflejando la continuidad de la vida y la importancia de actuar con respeto hacia todos los seres. Don Manuel y Nayeli habían descubierto que la confianza no se regala, se gana, no se anuncia, se demuestra, no se mide con palabras, sino con hechos. Este entendimiento profundo cerraba la historia, dejando una sensación de plenitud y aprendizaje que perduraría en ambos para siempre.